Bueno, señor Franz, pues vamos un poco a ver de qué hablamos. Yo no sé si empezar porque me contara usted un poco, aunque sea brevemente, por qué, bueno, de hecho usted no abandonó a los testigos al final le expulsaron, ¿no? Pero contadme un poco su experiencia cuando fue expulsado de testigos de Jehová. Pues yo fui invitado a ir a la sede central en Brooklyn. Pasé unos 15 años ahí y al final, en 1980, había pasado 40 años de mi vida en la religión, dedicando mi tiempo cabal a la actividad. Y por lo natural, el dejar algo que ha ocupado toda la vida es un cambio grandísimo para uno, y lo era para mí. Y un poco, ¿cuál fue la razón por la cual usted fue, bueno, primero separado del cuerpo gobernante y más tarde expulsado? Pues durante mis años, los 9 años que pasé en el cuerpo gobernante, me iba preocupando más y más al ver la forma en que se controlaba tan estrechamente a las vidas de las personas. Y yo no veía base bíblica para la autoridad extremada que ejercieron sobre las personas. La mayor parte de las sesiones que celebramos como cuerpo gobernante se empleaban en formular nuevas reglas, nuevas normas que se imponían, y el no observarlas llevaba a la expulsión enseguida. Pues noté que iba aumentando un sentido adverso hacia mí a través de los años, la tensión iba aumentando, pero al final, cuando estuve fuera, empezó lo que yo llamaría una inquisición ahí en la misma sede, y empezaron a interrogar a personas, celebrar juicios, reuniones judiciales, sentenciarlos a expulsión. Y esto sucedió por unos 23 días, yo estando fuera. No me informaron nada. Otro que fue más tarde expulsado, que había estado allí en la sede central por muchos años, Edward Dunlap, estaban trabajando lado a lado con él. Tampoco le dijeron palabras sobre el asunto, aunque estaban empleando tanto el nombre de él como el nombre mío en términos de apostasía en estas sesiones. Y apenas pude creer que esto sucediera entre personas que conocía por tanto tiempo. Pero después me invitaron a volver ahí, celebramos sesión, luego pidieron que renunciara mi cargo. Usted me decía en su carta, cuando yo le pedí la entrevista, que le gustaría, por encima de todo, dijéramos, poner en evidencia la buena voluntad de la mayoría de las personas que están en Testigos de Jehová y que sin embargo se encuentran un poco, dijéramos, bueno, bajo la opresión o bajo el autoritarismo, dijéramos, de la cúpula del cuerpo gobernante, ¿no? Sí, yo no dudo de la sinceridad de la inmensa mayoría de las personas. Mi padre, mi madre eran testigos antes de yo nacer, vivieron y murieron como testigos. Y yo sé que eran gente buena y cristiana. Y creo que la mayor parte de los testigos son muy sinceros, desean servir a Dios y a Cristo y al prójimo. Claro, en cada religión hay el trigo y la cizaña, y los testigos de Jehová no son excepción a eso. Pero el problema es que hay un concepto que rige
Y ese concepto tiene que ver con una autoridad organizacional. Para los testigos, el criterio para juzgar cada cosa no es la Biblia, no es realmente Dios o Cristo, sino es la misma organización. Cuando la organización pronuncia algo, todo el mundo ha de concordar. El disentir o siquiera dudar y expresar las dudas puede conducir a la expulsión. Ese es el problema principal. Y ese problema se traduce también en graves problemas personales para mucha gente, en el tema, por ejemplo, de las transfusiones de sangre o bien en el tema del servicio militar, ¿no? No hay actividad en la vida diaria que el cuerpo gobernante considera que esté fuera de su derecho de implantar o imponer reglas. Cualquier cosa que sea. Durante los 9 años me quedé estupefacto al ver cómo entraban en cada detalle de la vida de las personas. El asunto de la sangre. Yo reconozco los peligros, los riesgos que acompañan al asunto, pero debe ser un asunto de conciencia. Hasta dicen que usted mismo no puede reservar una cantidad de su propia sangre para usar ese regla. Dividen la sangre en diferentes componentes, ciertos componentes aceptables, otros prohibidos. Toman el plasma, que es 92% agua, y los otros elementos que forman el otro 8%, cada componente es permitido, pero el plasma en sí es prohibido. Y como uno dijo, es como si un doctor le dijera, tú no puedes comer sándwich de jamón y queso y pan, pero puedes comer el pan por sí separado, el queso por sí separado, y el jamón por sí separado. Y ¿dónde consiguen la idea de que es propio imponer reglas en cosas así? Y además hay unas sucesivas contradicciones, porque no siempre se ha dicho el tema de la sangre. Me parece que fue en la época de Rutherford donde el juez Rutherford hizo una gran alabanza de las transfusiones de sangre, y no fue hasta más tarde que se prohibió el tema de la sangre. Eso no sé en cuanto a él, pero sí es algo reciente, es desde los 1940 por ahí, porque yo era misionero en Puerto Rico y sé que ahí una de las misioneras tuvo que someterse a cirugía y otro misionero ofreció sangre para ayudar en la operación, y fue como 2 o 3 años más tarde quedó totalmente prohibida. Y originalmente las fracciones, los componentes, todos eran prohibidos, pero uno por uno iban aceptando algunos. Y no considero que ningún hombre tiene el derecho de imponer tales reglas. Tengo entendido que las vacunas en una época también estuvieron prohibidas y luego más adelante, ahora mismo se pueden... Bueno, se hablaba en contra de ellas, sí, pero el mismo presidente de la sociedad cuando viajaba tenía que vacunarse para poder, en ese tiempo, ahora no existe esa regla, pero eso sí. Luego, bueno, el tema central quizá de la creencia de los testigos de Jehová es la cuestión del fin del mundo, dijéramos, tal como la entendemos nosotros. Ustedes hablan del fin de los tiempos, del sistema de cosas, vamos, sí. Los testigos hablan... me gustaría que me dijera cuál es su opinión sobre toda esta sucesión de fechas que se han producido. Primero el año 1874, luego el año 14, luego hubo el asunto de que iban a bajar los padres de la Biblia el año 25, se construyó esa casa en California. Me gustaría que me contara un poco todo esto, esta sucesión de fechas, los retrasos, etcétera. Pues el primer presidente, el fundador de la Watchtower, la Atalaya, Russell, Charles Taze Russell, él se atrajo al movimiento de Guillermo Miller,
en los 1800. La idea era que la venida de Cristo estaba bien cerca. Y primero él aceptó la idea de que los postreros días habían comenzado en el 1799. Fijó la fecha de 1874 para una venida invisible de Cristo. Y dijo que 1914, 40 años después, marcaría el fin de todo. Y para esa fecha, Cristo habría tomado control completo de toda la tierra. Pero cuando pasó 1914 y el fin no vino, al principio se esforzaron por retener las mismas enseñanzas, pero luego cambiaron totalmente. Trasladaron el comienzo de los posteriores días en 1799 a 1914. Antes era el fin, ahora era el comienzo. Un pequeño error, 1700 ha dicho usted. 1799 era el comienzo. Ajá, era 1799. No era 1874. No, eso fue cuando Cristo vino. Perdón. Vale, ok. Bien. Así que ahora 1914, en vez de ser el fin de los posteriores días, era el comienzo de los posteriores días. Y también la venida de Cristo se trasladó de 1874 a 1914 igual. Ahora, últimamente, después de haber dicho por 70 años que la generación de 1914 será el fin final de todo y la entrada del nuevo mundo de Dios, ahora el año pasado cambiaron eso también. Desligaron la frase esta generación, cuando Cristo dijo esta generación no pasará, desligaron la frase de la fecha, pero todavía retienen la fecha. Y el problema para mí no es que haya errores, todos cometemos errores, yo cometo errores, pero la cosa es que vinculan el nombre de Dios a esas fechas y conectan a Dios con esas predicciones y dicen que son revelaciones basadas en la palabra de Él. Cuando fallan, ¿cómo afecta la actitud de las personas para con las Escrituras o para con Dios mismo? Tiene que socavar hasta cierto grado su confianza. La última fecha que se dio como fecha del fin del sistema de cosas, como fecha del fin del mundo, fue 1975. ¿Cómo vivió usted ese momento? Pues mi tío originó esa fecha, escribió un libro que contuvo esa información y se indicó que sería el comienzo del final, sería el final de 6.000 años de historia humana y que los próximos 1.000 años probablemente serían el milenio de Cristo. Al principio yo creía que quizás hubiera posibilidad, pero al pasar el tiempo me di cuenta de que es imposible que el hombre pueda fijar una fecha de esa forma. Y en mis discursos procuré amonestar a los hermanos que tuvieran cautela en cuanto a eso, que Cristo dijo que nadie sabe el día ni la hora. Pues se mantuvo en pie la enseñanza hasta llegar al año. Al pasar hubo un gran descenso en el número de testigos. 2 años o más iban descendiendo el número. Y provocó bastante dificultad. Creo que centenares de miles de personas abandonaron el movimiento a causa de eso. Pero cuando esto sucede, el cuerpo gobernante, en vez de admitir francamente su error, buscan la forma de esquivar la responsabilidad. Lo han hecho así con este asunto de la generación de 1914. Ellos dicen en sus publicaciones, había tiempo cuando los testigos de Jehová especulaban, y realmente los testigos de Jehová no hacen nada de su propia iniciativa. Todo lo reciben desde arriba, todo.
si especulan, es resultado de lo que se les ha dado. Incluso, bueno, hubo, dijéramos, respecto a estas órdenes desde arriba, a partir del presidente Nor, cuando él, dijéramos, democratizó hasta cierto punto las decisiones, porque las traspasó del presidente al cuerpo gobernante, entonces hubo la regla esa de los 2/3 para cambiar las cosas, ¿no? Y eso influyó decisivamente en el tema del servicio militar sustitutorio. Me gustaría que me contara un poco ese mecanismo un poco absurdo si se consiguen los 2/3 cambiamos y si no nos quedamos con lo viejo, ¿no? Con lo antiguo, con lo de siempre. Absurdas, una cosa de estas, pues determinarla por votos, ¿no? Bueno, estábamos en la cuestión de los 2/3 y cuando se decidió que el servicio militar sustitutorio no podía hacerse tampoco, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial surgió el tema y se impuso la regla de que un testigo podría reportar para los procesos de reclutamiento, pero al recibir la orden para ingresar en el ejército, en ese punto rehusaba hacerlo. Ahora, si se llevara ante la corte y el juez le dijo que hiciera cierto trabajo en sustitución para el servicio militar, podía hacerlo. Pero si la Junta de Reclutamiento le hubiera ordenado hacerlo, no podía hacerlo. Y dijeron que la sustitución iguala a equivalencia, que si aceptaban la sustitución, trabajar en un hospital, una biblioteca, una casa para gente de edad, que era igual que aceptar el servicio militar. Y tengo cartas, hasta una carta aquí de España, en el 78, donde la oficina sucursal, que en ese tiempo estaba en la calle Pardo, dijeron que los testigos jóvenes no comprendían la base para esta idea y que se sometían a la regla, iban a la cárcel, iban a la prisión, pero sin comprender cómo tenía razonamiento sano y sólido esto. Y surgió en el cuerpo gobernante en ese mismo año y celebramos como 5 sesiones discutiendo el asunto. Se puso a voto y cada vez había la mitad o más que favorecían quitar esa regla, dejar a conciencia del individuo decidir si quería aceptar ese servicio de sustituto. Una vez llegamos a las mágicas 2/3 partes de la membresía y luego hubo un receso. Después un miembro, Lloyd Barry, dijo que había cambiado de idea, se destruyó las 2/3 partes, la regla quedó en efecto y miles de personas todavía irían a la prisión porque no se había cambiado la regla. Además las reglas no son iguales en todas partes, según parece, porque hubo el caso dijéramos, de Malawi y de México, que usted lo documenta muy bien en su libro, Sí. Y que me gustaría que lo contara. Yo no sé si los testigos van a creer en esto, yo he argumentado con algunos de ellos y me han dicho que es absolutamente falso, que es imposible que los testigos de Jehová en México sobornen a ciertos oficiales para que les den la cartilla militar. Me gustaría que esto lo dejara muy claro. Porque Pues yo mismo ignoraba totalmente el asunto hasta que fui enviado a México en el 78 y los miembros del comité de la sucursal me explicaron el asunto de que allí en España, dijo en México, había el servicio militar y tenían que tener una cartilla firmada indicando que habían cumplido con eso y que era costumbre, no una cosa rara, sino costumbre, que fueran algún oficial militar que estuviera dispuesto a poner su firma, le pagaban una cantidad de dinero y así evitaban eso.
Y el por qué los miembros del comité de sucursal me hablaron del asunto era que estaban leyendo de lo que pasaba con los testigos en Malawi. En Malawi se les pedía a los testigos que compraran una tarjeta del partido que gobernaba el país. Era un país unipartidista, un solo partido en todo el país, así que el partido en efecto era el gobierno, costaba unos 25 centavos o algo así. La sucursal en Malawi les avisó que no habían de hacer eso, que sería quebrantar su neutralidad. Como resultado hubo olas violentas o de violencia increíble. Quemaron centenares de hogares, campos sembrados, mataron a algunos, ultrajaron a más de 1,000 de las mujeres de entre los testigos. Había un tiempo en que 20,000 testigos habían huido del país a Mozambique y otros países vecinos. Pues sabiendo que eso estaba pasando y había varias olas de violencia, pues perturbaba a estos testigos en México, sabiendo que sus propios testigos acostumbraban pagar sobornos para que la cartilla les fuera firmada. Yo volví a Brooklyn y presenté el asunto ante el cuerpo gobernante y nada se hizo. ¿Y esto por qué sería? Quizá un poco por una política dijéramos, de cercanía de México. México, como es un país más cercano a Estados Unidos, etcétera, bueno, les dejamos tal, mientras que lo africano quedaba más lejos. Pues este arreglo imperaba por muchos años y lo habían presentado antes de hablar conmigo. Como 15 años antes habían escrito a la sede central y recibieron carta del presidente de la sociedad. Ahora, en México tenían una situación distinta. La organización operaba no como organización religiosa, sino cultural. Y creo que era para evitar problemas con el gobierno y no llamar atención a la religión que decidieron permitir eso. El presidente dijo que es asunto de ellos, es un asunto individual, personal. El individuo tiene que decidir. Pero en Malawi, evidentemente, fue mucho más sangrante el asunto, ¿no? Era mucho más... Horrible. Pero no se dejaba conciencia de ellos decidir. Y eso me afectó y había asunto tras asunto así a través de los 9 años que la tensión iba aumentando para mí en mi corazón. En España, yo cuando he hablado con compañeros acerca de este asunto, con periodistas y tal, bueno, voy a hacer un reportaje sobre testigos de Jehová, el problema que significa, dijéramos, como secta y tal. La idea en general es, tanto por parte de los compañeros como por parte de la sociedad, que los testigos no son malos, no hacen daño a nadie, con lo cual, ¿por qué te vas a meter con ellos, no? Sí. Sin embargo, los testigos dicen no, bueno, o los ex testigos dicen no hacemos daño a nadie, pero a nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos sí. Entonces, es un problema no, quizás el denunciar estas prácticas de los testigos, como decía usted, víctimas de las víctimas, ¿no? Me gustaría que entrara un poco en esta cuestión. We may have to cut here, quizás tenemos que interrumpir, no comprendo precisamente qué aspecto. A ver, yo lo que quiero que usted me cuente es que la organización quizás no sea mala para la gente de fuera, para la gente que no pertenece a la organización. Sí, no. Es decir, otras sectas pueden ser malas por sus prácticas, y en expresión ya sectas muy de tipo sexual, drogas, etcétera, que conllevan, dijéramos, perjuicios incluso para gente. Sin embargo, en el caso de los testigos, todo el mundo dice, bueno, los testigos son buenos, hacen sus cosas, venden sus libros, punto. Sí. No, yo concuerdo con ese punto de que no constituyen un peligro
severo para ninguna comunidad donde se hallan. Y creo que el daño que existe es para los individuos mismos, ellos mismos, porque en efecto tienen que entregar a un grupo de personas derechos que cada uno debe tener para sí, como derechos dados por Dios, su derecho de pensar para sí mismos, su derecho para guiarse por su propia conciencia, su derecho de leer e investigar y ensanchar su conocimiento, pero todo eso es controlado. El asunto llega al punto donde para ellos lo que viene de la organización es como si fuera que viniera de Dios mismo. Se les enseña que la organización es el conducto de Dios, el único conducto de Dios, y que por medio de ese conducto Dios habla a los humanos, da su mensaje para toda la humanidad a través de ese conducto. De modo que si la organización ha hablado, para ellos llega a ser como si Dios hubiera hablado. Y considero eso peligroso. Conduce no solo a la desilusión, sino al fin y al cabo, en muchos casos, puede conducir a la pérdida completa de la fe. A mí como observador, como periodista, lo que me choca mucho de los testigos, que se llaman a sí mismos testigos cristianos, es decir, que siguen la doctrina del Cristo, amar a tu prójimo, etcétera, no tengan ningún tipo de actividad altruista. Es decir, ellos, los testigos, no ayudan a los pobres, no ayudan a los enfermos, no ayudan a personas, dijéramos, ajenas a los testigos en general. No es una religión centrípeto, es decir, la atención se dirige adentro. Su único interés en los de afuera es para convertirles a que vayan a ser testigos. Para ellos esa es su actividad caritativa, el ir a las puertas con la literatura y ofrecer la literatura. Y eso para ellos es el amar al prójimo. Pero en la Biblia no hallamos eso presentado como cristianismo. El discípulo Santiago dijo que la religión verdadera y pura es atender a las viudas y a los huérfanos. Así que crea un sentido de exclusivista, y eso también lo veo como una cosa que tergiversa el sentido del cristianismo. Pero incluso para los testigos que dedican toda su vida a la organización, que viven en un Betel sin sueldo prácticamente, con sus necesidades básicas cubiertas, ¿qué ocurre con algún miembro de estos en caso de que deje de pertenecer a Testigos de Jehová por cualquier motivo? Se encuentra en la calle, pobre y sin nada, ¿no? Es decir, bueno, en efecto sí, porque mientras está ahí, en una oficina sucursal o en la sede central, todas sus necesidades se proveen, atención médica, lo que sea. Pero para retener eso, tiene que continuar así, en efecto morir así, porque si sale, no hay arreglo para pensión, nada de eso, y está ahora por su cuenta. Él tiene que buscar cómo existir, quizás con bastante dificultad. Y no creo también que es un mecanismo que se adopta de esta forma para evitar fugas de gente. Bueno, sí, ellos quieren retener el personal que existe. De hecho, casi se asusta el individuo con la misma idea, la mera idea de salir. Se ve como una cosa dificilísima salir y proveerse para sí mismo. Mientras más tiempo uno está ahí, más probable es que se queda, porque viene a ser más dificultoso el salir. Es curioso también que en una organización espiritual, en una organización que tiende, dijéramos, a la salvación del alma, pues se le dé tanta importancia a la actividad, en definitiva, a una actividad económica como es la actividad que representa
la publicación constante de folletos, libros, etcétera, y a los bienes materiales de la organización, ¿no? El tema de los números, de las cifras, eso puede ser muy interesante para una corporación industrial, pero sí, para una corporación religiosa es chocante. Pues en la mente de ellos, toda esa prosperidad material, los bienes raíces, las propiedades grandísimas en algunos países, Alemania, Francia, España, Brasil, los grandes edificios, y ellos van ahí de visita y miran todo eso, muy impresionante. Y todo eso se convierte en evidencia de la aprobación y bendición divina. Pero lo material no es prueba de bendición divina. Cristo no tenía nada de eso, sus discípulos no tenían nada de eso. Cuando dijeron, mira, Señor, al templo, qué grandes edificios. Jesús no dijo que esa era evidencia de bendición divina. Estamos, desde un punto de vista, dijéramos, estrictamente temporal, al final de la generación de 1914. Prácticamente, pues en el año 2000, a la gente del año 14 tendrán todos más de 80 años, 86 años tendrán como mínimo, ¿no? Sí. Esto está dentro de pocos días. Y dentro de 10 años más prácticamente no habrá nadie, habrán muerto todos. Sí. ¿Usted cree que puede haber una inflexión en los años próximos respecto a la doctrina del año 14 y por ende respecto a toda la construcción teológico-científica de los testigos? ¿Podría haber un cambio radical? El tema surgió ya en los 1970 en el cuerpo gobernante y había bastante discusión sobre el asunto, pero decidieron retener la fecha y las enseñanzas tal y como estaban. Pero originalmente se creía que al hablar de la generación de 1914 estaban refiriéndose a personas adultas, pero iban pasando las décadas y luego empezaron a hablar de que personas de 14 años de edad tenían sentido suficiente para comprender lo que estaba pasando. Iba pasando más tiempo, lo redujeron a los de 10 años de edad. Hallaron una revista que decía que un joven de 10 años de edad podía comprender. A lo último estaban hablando de los que habían nacido en 1914. Pero el año pasado aparentemente se dieron cuenta de que ya no era sostenible la enseñanza. Y como digo, publicaron un artículo y desligaron la frase esta generación de la fecha de 1914. En su revista Despertar habían dicho que la revista señalaba a la promesa del Creador de que la generación de 1914 vería la entrada del nuevo mundo de Dios. La promesa del Creador. Y ahí está el problema, el conectar a Dios con predicciones y enseñanzas que resultan obviamente erróneas. Me gustaría que me dijera el concepto de la Gran Babilonia, según los testigos de Jehová, ¿cuál es? ¿A quién se refieren cuando hablan de la Gran Babilonia? Dicen que es el imperio de la religión falsa. Y la religión falsa es toda religión que no sea la de ellos. Sin embargo, yo he preguntado a testigos en la calle y les he preguntado si yo, siendo buen católico, buen musulmán, buena persona en definitiva, podía salvarme. Ellos dicen que sí. Esto no es una contradicción. No están hablando de acuerdo con sus propias publicaciones. No, según la doctrina oficial, cuando llegue el Armagedón, los sobrevivientes serán todos testigos de Jehová. Y por eso cuando dicen que demuestran su amor al prójimo por medio de ir y advertir a las personas en sus casas, el hecho es de que consideran a todas esas personas mundanos, es el término que usan, una persona mundana.
Y como digo, ese exclusivismo, yo no puedo armonizarlo con el cristianismo. Es más bien la actitud de los fariseos, que despreciaban a los que no eran de su religión. Usted sabe que su libro, Crisis de Conciencia, ha servido para hacer reflexionar a muchas personas que están dentro de Testigos de Jehová. Y yo pienso que por el hecho de haber sido teniendo el cuerpo gobernante, muchas personas prestarán atención a sus palabras, muchas personas que están todavía dentro de la organización. Yo no sé si usted puede darles algún consejo, si quiere darles algún consejo. ¿Qué les diría? Cuando escribí el libro, lo escribí como debido a un sentido de obligación. Yo sabía que las sesiones cerradas del cuerpo gobernante impedían, hacían imposible que los miembros comunes, como dicen, supieran la realidad de la organización y cómo operaba. Sentí que ellos debían tener el derecho de por lo menos saber cómo operaba. Pero cuando escribí el libro no lo escribí con la idea de sacar personas de una religión, sino simplemente presentarles la evidencia y luego dejar que ellos hicieran lo que ellos creían bien. He recibido cartas de miles y miles de personas de todas partes. Ni una sola he procurado sacarle de la religión, o presionarle, o hacerle sentirse culpable si se quedaba ahí. Muchas personas que me escriben, que me llaman, todavía están asociados, hasta ancianos. Y jamás trato de darles ese sentido de que están haciendo algo que les va a traer condenación divina. No lo creo. Hay personas que tienen toda su familia como testigos, todos sus parientes. Para ellos salir de la religión significa cortar totalmente toda comunicación con esas personas. Es una decisión muy difícil de hacer y no es para mí tratar de indicarle a la persona lo que debe hacer, es para el individuo decidir por su cuenta. ¿Usted sigue siendo cristiano actualmente? Sí, nos reunimos con otras personas en el vecindario para leer y estudiar la Biblia. No pertenezco a ninguna denominación, no me interesa hacerlo. Ok, pues si quieres ahora, pues... Haga otra vez el mismo gesto que vamos a hacer un corto, dejando el vaso sobre... Aunque no quiera beber, haga como que bebe, coja el vaso. Y usted se sentiría descansado, ¿no? Después de, hasta cierto punto, o se sintió muy, aparte de dolido, se sintió un poco descansado cuando lo expulsaron. Oh, sí, era un alivio enorme, casi increíble. Cuando recibí la llamada telefónica, estaba en Alabama, de que mi expulsión quedaba cierta, era como empezar la vida de nuevo, porque es una presión eclesiástica, tiránica en un sentido que uno siente. Uno cuando comparece ante un comité judicial, uno entra ahí sin derecho ninguno. Ellos tienen todos los derechos. Pueden preguntarle con quién usted ha hablado, ha recibido correspondencia de alguien, ha leído algún libro. Ellos tienen todo derecho para hacer cualquier pregunta que les guste, pero usted no tiene derecho ninguno, en efecto. ¿Qué ha sido de su amigo Peter y de sus va bien, negocios? lo vi hace poco. ¿Sí? Sí. ¿Y qué ha pasado con la gente, con los testigos que trabajaban con Peter? Había muchos en un tiempo, él tenía muchos testigos trabajando por él, pero poco a poco todos iban saliendo
los superintendentes de circuito al visitar la congregación les presionaban hasta cierto grado y no creo que haya testigo alguno trabajando ahí ahora. Pero a estos no les acusaron de asociación. No. No. Cuando pasábamos al restaurante donde había comido él y su esposa y la esposa mía, habíamos comido los cuatro ahí, y luego eso se usó para mi expulsión. Nos referimos al restaurante como la escena del crimen, era el nombre que les dábamos. Y entonces él decidió dimitir en cuanto a su posición de anciano. Yo las personas que conozco que han salido todas, dijéramos, en base a una reflexión interna, no por cuestiones de tipo organizativo, es curioso. Sin embargo, las cuestiones de tipo organizativo son las que más influyen, las que tienen más peso en la vida de estas personas. Es decir, que ellos han... La caída del comunismo. Porque... Y aquí a su retiro de Georgia le vienen a ver mucha gente y tal. Bastante, sí. La semana que viene un testigo anterior, testigo de Francia. El 9 viene un Obed Torres, que es estudiante universitario en Chicago. Un anciano de Nueva York que es jamaicano, originalmente de Jamaica. Él viene en marzo, hacia fines de marzo. Ellos le consideran un poco en fin, un poco como una guía espiritual de alguna forma. No tanto eso, sino debido al hecho de que pasé por esas experiencias en el cuerpo. Y en cuanto a mí, fue una, como decimos, una casualidad que pasé por lo que pasé. No es que yo sea diferente a otros, pero sucedió así, por casualidad. Serví esos 9 años y creo que debo utilizar la experiencia para beneficio de otros si puedo. Usted no habla para nada de su tío, de su relación personal con su tío, nada en el libro, ni media coma. En las últimas impresiones del libro en inglés relato algo de cartas que le escribí. Era un hombre un poco extraño, muy inteligente y muy disciplinado mentalmente. Él